Data 985. El siguiente programa es apto para todo público. Sin embargo, si lo van a escuchar menores de edad, se recomienda que lo hagan acompañados de sus maestros de historia. En el año 2350 a.C., entre los ríos Tigris y Éufrates, se asentó Babilonia, capital de la primera civilización humana conocida. 3 milenios más tarde, en esa misma región, en el año 762, el califa Abbasid al-Mansur fundaría Bagdad, ciudad que durante siglos fue la capital del imperio persa. Hoy en día, esa región está muy lejos de ser el lugar donde Aladino encontró la lámpara maravillosa, o donde alguna vez hubieron jardines colgantes y una torre que esperaba llegar hasta el cielo. Hoy, las historias que se escriben en Bagdad son historias de guerra. Se ha dicho ya tanto con respecto a la situación actual de Irak, que existe bastante confusión y desinformación por saturación, y pocos entienden qué está sucediendo realmente ahí. Por supuesto, tampoco se trata de una situación sencilla que pueda resumirse como un conflicto de Bush contra Hussein, buenos contra malos, o de moros contra cristianos. En lo que escucharán a continuación, trataremos de aclarar un poco cómo es que el mundo llegó hasta este punto. Procuren poner atención, pues de antemano sepan que no es un tema sencillo. Las causas citadas. La verdad sea dicha, está comprobado práctica e históricamente que si se trata de echar bala, las excusas muchas veces son lo de menos, teniendo un arma en la mano. Pero invariablemente no hay efecto sin causa, y es entonces cuando uno se hace la pregunta obligatoria: ¿por qué precisamente contra Irak? La justificación principal mencionada continuamente por George W. Bush y sus partidarios es una campaña de lucha contra el terrorismo, particularmente el terrorismo islámico, y más desde los atentados del 11 de septiembre del 2001. We shared the resolve and moral purpose of the Cold War. In every challenge, we've applied the combined power of our nations to the cause of justice, and we're doing the same today. Our alliance is strong, our resolve is firm, and our mission will be achieved. Si bien ya hubo una incursión anterior en Afganistán buscando terroristas, el sentimiento de inseguridad y paranoia ha permanecido entre la mayoría de la población estadounidense, y ese miedo se ha canalizado contra el dictador de Irak, Saddam Hussein. Las razones por las cuales Estados Unidos justifica una invasión armada a Irak fueron anunciadas en el documento Un decenio de mentira y desafío, presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 12 de septiembre de 2002. Las 3 principales razones mencionadas son que Irak no ha respetado 16 resoluciones de las Naciones Unidas, el desarrollo de programas de armas de destrucción masiva y varias violaciones a los derechos humanos que incluyen tortura, ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios y discriminación, entre otras. Las infracciones del gobierno de Irak a las convenciones internacionales son reales. Sin embargo, en ningún momento se les había considerado suficientes como para justificar un ataque armado masivo por parte de toda la comunidad internacional. A fin de cuentas, situaciones similares o incluso peores las hay también en Pakistán, Israel o casi todo el continente africano. La insistencia de la administración Bush en demostrar su hegemonía sobre el resto del mundo y atacar a Irak ha llevado a hipotetizar otras posibles razones menos altruistas que la de prevenir que Irak facilite que sus armas de destrucción masiva caigan en manos terroristas y atenten contra intereses norteamericanos. Si muchos aseguran que la primera causa real es el interés por el petróleo, no es una suposición gratuita. 2/3 partes de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en la zona del Golfo Pérsico. El 90% de la economía iraquí está apoyada en la explotación del llamado oro negro, que, cabe recordar, no solo sirve para hacer gasolina, sino también una gran cantidad de materias primas plásticas que van desde bolsas hasta componentes electrónicos. Irónicamente, esta misma motivación económica fue la misma que impulsó a Irak a invadir Kuwait en 1990. La Unión Europea y Japón, los principales rivales económicos de Estados Unidos, casualmente son los que más dependen del petróleo de Medio Oriente. Tan solo Francia y Rusia consumen el 58% del petróleo árabe. Por lo tanto, a Estados Unidos le convendría bastante tener mayor influencia económica o militar dentro de la región. Actualmente son 3 los países que escapan a su influencia: Irán, con el fundamentalismo religioso; Irak, con el régimen de Hussein; y Arabia Saudita, sospechosa de apoyar al grupo terrorista Al-Qaeda. De estos 3 países, sin duda, el blanco más idóneo para tomar el control es Irak. Pero el petróleo no es el único factor.
Irak cuenta con otro muy importante recurso natural: ríos, lagunas y otras fuentes de agua dulce. Si de por sí vivimos en una época donde el agua potable se vende embotellada prácticamente como artículo suntuario, ya ni hablar de su importancia en la región desértica que es la península arábiga. En Irak se localizan varios de los más importantes ríos y acueductos de la región, de los cuales dependen ciudades, plantíos de trigo, arroz, dátiles, algodón y pequeñas granjas de ganado ovino. Si bien no representan un importante ingreso económico, cerca del 50% de la población iraquí depende directamente de estos recursos agrícolas. Por otra parte, su ubicación estratégica al extremo del Golfo Pérsico permite un conveniente control del tráfico marítimo de la zona. Otros factores de por medio. En 1982, Estados Unidos animó y dio armas e información satelital al gobierno iraquí en su lucha contra Irán. Su principal objetivo era debilitar y contener a Irán y su líder, el Ayatollah Khomeini, para así limitar su influencia en la región. Habiendo debilitado a Irán, el objetivo pasó a ser entonces Irak. Al término de la guerra, la política hacia Irak cambió, haciéndose cada vez más hostil. Saddam Hussein no es el único líder mundial que cuenta con armas de destrucción masiva a su disposición. Muchos otros países las poseen, entre ellos Rusia, Ucrania, China, Francia, Inglaterra, Sudáfrica, India, Pakistán y, claro, Estados Unidos. Más notoriamente, Israel cuenta con un programa de armas nucleares que incluyen misiles capaces de llegar hasta territorio iraquí. Desde Jordania y Turquía para Radioactivo, Luis Fernando Rodríguez. A 6 días de la invasión a Irak, la guerra se tiñe más sangrienta. El avance de las tropas agresoras es más lento. La resistencia se intensifica. La propaganda psicológica es constante por los dos lados. Surge la mala información que empeora la situación y se tambalea la frágil estabilidad de países vecinos en Medio Oriente. Las tropas angloamericanas cruzan el río Éufrates y se ubican a menos de 100 kilómetros de Bagdad, pero los detienen las fuertes tormentas de arena y la sorpresiva e intensa resistencia iraquí. En la ciudad de Kerbala la batalla es decisiva para poder enfrentar la Guardia Republicana que defiende Bagdad, mismas que en estos momentos son bombardeados por helicópteros Apache para debilitarlos. Otro problema para las tropas de Bush es de que de dilatarse la toma de la ciudad de Nasiriyah, se verá afectada la cadena de abastecimiento necesario, que entre otras cosas requieren 500,000 de litros de petróleo por día para las tropas que acechan Bagdad. Al norte de Irak se bombardean las ciudades de Kirkuk y Soleimania. Es la región más rica en petróleo. Miles de tropas norteamericanas aterrizaron en el Kurdistán para crear otra ofensiva por el norte con los 70,000 soldados kurdos, los peshergas, que anhelan también derrocar a Saddam Hussein. Las tropas británicas al sur aún no pueden someter a la ciudad de Basra, la segunda en importancia en Irak. 1,5 millones de habitantes de Basra llevan 3 días sin agua ni luz y urge la ayuda humanitaria. Al parecer, inclusive el puerto de Umm-Qasr, donde se espera dicha ayuda, aún no está asegurado. La aparición de Saddam Hussein comprobó que no está malherido como especulaba el Pentágono. El líder iraquí animó a sus seguidores a combatir el mal. La victoria está cerca y Dios ha ordenado cortarles el cuello a los invasores, decía Saddam Hussein en televisión. El gobierno iraquí pidió apoyo a sus hermanos árabes y les dijo que no ayuden a sus enemigos. Los países árabes con un ojo condenan esta guerra y piden alto al fuego y el otro lo cierran ante esta barbarie. En la frontera de Jordania llegaron soldados norteamericanos para desactivar unas baterías de misiles Scud que apuntan a Israel, ubicadas en aeropuertos abandonados del lado iraquí, pero la versión oficial en Jordania lo niega. Es esta la guerra contra el régimen de Saddam Hussein, la guerra de Estados Unidos para mostrar su poderío a quien se atreva a desafiarlo. Es la imposición del poder arrogante de un pretendido nuevo orden mundial. Es la guerra para imponer la democracia manipulable a favor de un solo interés. Es la guerra que amenaza con una seria crisis en toda la región. Es la guerra que provocó una ya irreparable ruptura política en la Unión Europea. La guerra que pisoteó y humilló a las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Es la guerra del dios dólar, del paraíso petrolero. Es la guerra en el nombre del Padre y del Hijo. Desde Amán, Jordania, Luis Fernando Rodríguez para Radioactivo. Todos los puntos de vista desde mundos muy diferentes, en un mundo completamente fragmentado y dividido en cuerpo y pensamiento. Radioactivo 0985.
Se cree que de un modo u otro, el programa israelí ha fomentado una carrera armamentista en Medio Oriente. De ahí que Hussein reaccionara desarrollando armas químicas y biológicas, dado su poder de destrucción y su relativa economía. Hussein ciertamente no es una inocente paloma, pues ha usado su gas mostaza y agentes nerviosos para reprimir a su propia gente, o por lo menos a rebeldes kurdos que se han opuesto a su régimen. Irak ha proporcionado bases de operación, entrenamiento y apoyo económico a grupos terroristas contra los gobiernos de Turquía e Irán, así como a grupos palestinos en Israel. Eso, aunado a sus tendencias políticas y su filiación con el Partido Comunista Baath, le ha valido la antipatía de los gobiernos de dichos países. Sin embargo, hay que aclarar que no existen nexos comprobados entre Hussein y el grupo terrorista Al-Qaeda, pues las corrientes fundamentalistas están prohibidas en Irak. Hasta ahora Irak ha sobrevivido a 2 guerras a gran escala. La Gran Guerra Irán e Irak, iniciada en 1979 y que concluyó hasta 1988, y la Guerra del Golfo, en 1991. Tras ambas guerras, el régimen de Hussein fortaleció su poder político, ganando cada vez más seguidores, quienes lo visualizan como un dirigente firme y decidido, por lo menos el único del mundo árabe, que ha resistido exitosamente ante Estados Unidos y sus políticas imperialistas. En términos de política, la mejor manera de ganar puntos es siempre mostrar firmeza de decisión en situaciones apremiantes. Algo similar sucedió con George W. Bush. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 impactaron al mundo entero, pero sirvieron también para afianzar la imagen de Bush como líder. Algo muy conveniente, especialmente tras los rumores y escándalos moderados de que llegó al poder por tráfico de influencias y fraude electoral, y el hecho de que muchos miembros de su gabinete forman parte del círculo de socios y amigos de su padre, y varios de ellos apoyaron la guerra contra Irak de 1991. Por supuesto, no hay nada más peligroso que una idea, cuando esta es la única que se tiene. Y en este caso, el uso de la propaganda ha servido para asegurar apoyo o rechazo ante determinadas posturas. Tanto ha insistido la administración Bush en el argumento del terrorismo, que según una encuesta realizada el pasado noviembre, el 40% de los estadounidenses creen que Hussein es el verdadero autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre, pese a no haber conexión comprobada entre él y Al-Qaeda. We have seen the character of this new generation of American armed forces. We've seen their daring against ruthless enemies and their decency to an oppressed people. Millions of Americans are proud of our military, and so am I. I am honored to be the commander-in-chief. La Primera Guerra del Golfo Pérsico y sus consecuencias. El antecedente más directo sin duda fue la llamada Guerra del Golfo, tanto que la actual situación es considerada una secuela directa a dicha confrontación. El 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait, con motivo de una discusión sobre la propiedad de yacimientos petroleros. El Consejo de Seguridad de la ONU de inmediato ordenó a Saddam Hussein retirar sus tropas, pero este hizo caso omiso. 4 días después, Irak implantó un gobierno títere en Kuwait, el cual anunció su futura fusión con Irak. El 29 de noviembre, la ONU aprobó el uso de la fuerza en caso de que las tropas iraquíes no abandonaran Kuwait para el 15 de enero de 1991. Como nunca lo hicieron, una coalición internacional liderada por Estados Unidos y su presidente George Bush inició el bombardeo de Irak en la llamada Operación Tormenta del Desierto. Considerada la primera guerra de la época moderna, la opinión pública de todo el mundo se impresionó particularmente por los alcances de la tecnología, desde las llamadas bombas inteligentes hasta las transmisiones en tiempo real a medio camino entre videos snuff y reality show Mondo. Los bombardeos contra Irak continuaron durante todo un mes. Finalmente, el 24 de febrero, irrumpieron las tropas terrestres que liberaron a Kuwait 3 días después. El 3 de marzo, Irak aceptó los términos para el cese al fuego. El acuerdo de paz convenido exigió que Irak abortara sus programas armamentistas, reconociera la soberanía de Kuwait y respondiera por las pérdidas humanas y económicas durante la guerra. Se prohibió la circulación de aeronaves iraquíes en las áreas del norte y el sur del país, y se implantó también un embargo que prohibió que Irak comprara armas o vendiera petróleo en los mercados internacionales. La exportación de petróleo se permitió solo para financiar comida y medicinas a través del programa Petróleo por Alimentos.
Para asegurar que las sanciones se llevaran a cabo satisfactoriamente, Irak debía permitir la visita de inspectores regularmente. Adicionalmente a los inspectores de la ONU, Estados Unidos erigió bases militares en Kuwait con 5.000 efectivos para vigilar especialmente el tráfico aéreo en las zonas prohibidas. Esto, aunado a que la intervención armada y las sanciones surgieron por sugerencia directa de Estados Unidos, fomentó que las relaciones entre ambos países fueran tensas, pese a que durante los 80s, Estados Unidos había apoyado a Irak con armas en su guerra contra Irán. La tensión continuó durante toda la década de los 90, con frecuentes provocaciones entre Hussein y el sucesor de Bush, Bill Clinton. La excusa principal eran los grupos de inspectores de la ONU, pues Hussein aseguraba que eran simples espías al servicio de Estados Unidos y que solo inventaban excusas falsas para no levantar las sanciones. Clinton, por su parte, aseguraba que los inspectores eran reprimidos y que las sanciones debían continuar indefinidamente. A mediados de los 90s, Irak y Estados Unidos seguían en constante disputa. Irak regularmente bloqueaba el acceso a los inspectores, especialmente si entre ellos había alguno de nacionalidad estadounidense o inglesa. Estados Unidos, por su parte, ejercía presión continuamente amenazando con reiniciar la guerra si se seguía bloqueando a los inspectores, pues seguro eso significaba que Hussein ocultaba algo. Las presiones de Hussein contra los inspectores siguieron, pero también la presión estadounidense, la cual de hecho se incrementó. El 27 de junio de 1993, Estados Unidos lanzó un ataque con misiles contra centros de inteligencia en Bagdad, en represalia por un intento fallido de asesinato contra George Bush en Kuwait, en abril. El 16 de diciembre de 1998, Estados Unidos e Inglaterra realizaron la Operación Zorro del Desierto, una campaña de bombardeos contra supuestos centros de desarrollo de armamento nuclear y químico. Y en febrero de 2001 se realizaron nuevos bombardeos para inhabilitar la red de defensas antiaéreas iraquíes. Desde Jordania y Turquía para Radioactivo, Luis Fernando Rodríguez. Ser periodista y querer reportar una visión general sobre la guerra en Irak desde Amán, Jordania, es muy difícil. Para los que están en el campo de batalla dentro de Irak es casi imposible. Y los que atienden las conferencias de prensa de políticos y militares es también muy limitada su cobertura. Esta se ha convertido en una guerra de palabras, de propaganda y de exceso de información no verídica como ninguna otra guerra en la historia. 24 horas de noticias sobre la guerra en las televisiones occidentales y árabes hacen que la información viaje más rápido que los mismos reportes militares. En muchas ocasiones, información manipulada. Las tropas angloamericanas dentro de Irak tienen más de 500 periodistas que entraron con ellos. Se tienen que atener a las reglas militares. Ven solo lo que alcanzan a ver desde los tanques y reportan lo que les comunican. En cambio, los medios árabes se mueven libres dentro del territorio iraquí. En 11 días de guerra hemos escuchado muchas contradicciones e información corregida. En los primeros días, los comandos americanos hablaban de 10.000 prisioneros militares que se habían entregado a la coalición. La suma no llegó a 1.000. Hoy día parece que son 4.000. El puerto Umm-Qasr, al sur de Irak, reportaron las tropas británicas que era controlado por ellos desde los primeros días. Y fue hasta este viernes que lo lograron. Lo mismo pasa con la ciudad de Basora, misma que hasta la fecha siguen en la lucha contra la resistencia. Dijeron los británicos también que tenían el control de Basora y que la población se había levantado en apoyo a su llegada. Las televisoras árabes mostraron que no había ningún levantamiento. Inclusive el mismo primer ministro Tony Blair, desesperado, dijo ante el parlamento que realmente habían sido muy limitados los levantamientos populares. También se dijo que los fedayines disparaban a la población que dejaba la ciudad de Basora, pero no se ha podido confirmar. En los 400 kilómetros de paso por el sur a Bagdad, el general Tommy Franks este domingo dijo que en ese paso todo era seguro y que inclusive tropas iraquíes les estaban ayudando. Pero se sabe que en ese importante acceso hay una resistencia constante cerca de las ciudades de Nasiriyah, Najaf y Kerbela. También dijo el general Franks que tienen control del 100% del espacio aéreo de Irak y de la mayor parte del territorio del país, excepto la parte central. Difícil de confirmar, ya que se lucha aún en muchos frentes. En Washington dicen no saber si Saddam Hussein está vivo o muerto, pero en la televisión iraquí ha aparecido ya en algunas ocasiones. Es posible que sean videos pregrabados para imponer su liderazgo.
La televisión iraquí ha sido bombardeada en 2 ocasiones, lo que viola, según expertos, los convenios de Ginebra en derechos humanos periodísticos. Los iraquíes en las conferencias de prensa en Bagdad, que bien que mal tienen también en esta guerra para exponer propaganda, dicen que han muerto 350 civiles y más de 1.300 heridos, datos que difícilmente se pueden confirmar. Tampoco se sabe los verdaderos daños y bajas de las tropas angloamericanas. Y en medio de esta guerra de armas supertecnológicas, Washington califica a la bomba suicida como terrorismo. Y dicen que el bombardeo que mató a más de 50 personas en el mercado de Bagdad es posible lo hayan hecho los mismos iraquíes. Y así ha sido una tras otra de información o declaración poco confiable. Es difícil identificar lo que es información errónea o propaganda psicológica. Según Washington, 3 de cada 4 estadounidenses están de acuerdo con esta guerra, pero las manifestaciones en contra muestran otra cara. En resumen, en este reporte solo podemos asegurar que van 11 días de que iniciaron las hostilidades en Irak y aún no tiene asegurada la victoria ninguna de las dos partes. Luis Fernando Rodríguez en Amán, Jordania, para Radioactivo. Sin filtros, sin censura, todos los puntos de vista desde mundos muy diferentes, en un mundo completamente fragmentado y dividido en cuerpo y pensamiento. Radioactivo 0985. Cronología de los meses previos a la guerra. 12 de septiembre de 2002. A un año de los atentados del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush presenta ante la ONU el documento Un decenio de mentira y desafío, solicitando a la comunidad internacional confrontar la amenaza grave y creciente de Irak, o en dado caso, hacerse a un lado y permitir que Estados Unidos y sus posibles aliados actúen. El Consejo de Seguridad de la ONU inicia consultas para valorar la situación. El 8 de noviembre del 2002, el Consejo de Seguridad de la ONU decide realizar una inspección exhaustiva en Irak en busca de armas químicas y atómicas para confirmar o desmentir las acusaciones de la administración Bush. Saddam Hussein acepta recibir al grupo de inspectores y se compromete a entregar también un informe detallado de sus programas armamentistas. 7 de diciembre de 2002. Irak presenta a la ONU un documento de 12.000 páginas, declarando enfáticamente que no cuenta con armas de destrucción masiva. El secretario de Estado norteamericano Colin Powell se compromete a presentar pruebas de lo contrario. 19 de diciembre del 2002. Hans Blix, jefe de la Comisión Inspectora en Irak, declara no haber recibido las anunciadas pruebas incriminatorias contra Irak, pero también denuncia que el informe presentado por Hussein es solo una versión corregida de un informe originalmente presentado en el 97. 23 de diciembre de 2002. La cadena de televisión árabe Al Jazeera informa que un avión espía estadounidense no tripulado fue derribado en Irak por fuego antiaéreo. Estados Unidos niega la existencia de dicho avión. 26 de diciembre de 2002. Aviones de combate angloamericanos realizan bombardeos en el sur de Irak, donde mueren 3 personas y otras 16 resultan heridas. Fuentes estadounidenses manifiestan que la misión tuvo como objetivo la destrucción de instalaciones militares en Talil, a unos 300 kilómetros al sudeste de Bagdad. 28 de diciembre de 2002. El Pentágono da su aprobación para que Bush envíe 15.000 soldados a las inmediaciones del Golfo Pérsico para una eventual invasión armada a Irak. 3 de enero de 2003. Hussein acusa a Bush de planear una invasión para controlar el petróleo de la región. Bush, por su parte, manifiesta que la guerra contra Irak no significa conquistar, sino liberar a ese país. 7 de enero de 2003. Nuevos contingentes de tropas estadounidenses se embarcan a Medio Oriente para completar un total de 250.000 efectivos en la zona. 111.000 de ellos en Kuwait. 16 de enero de 2003. Los inspectores de la ONU hallan una docena de cabezas de misiles. Sin embargo, ninguna almacenaba agentes químicos o patógenos. 18 de enero de 2003. Aviones estadounidenses y británicos arremeten nuevamente, esta vez contra un centro de comunicaciones militares cuando patrullaban la zona de exclusión aérea en el sur de ese país. 22 de enero. Francia y Alemania ratifican enfáticamente su oposición a atacar a Irak. Al mismo tiempo, Irak anuncia que sus baterías antiaéreas derribaron un segundo avión espía de Estados Unidos, lo cual, obviamente, negaron portavoces norteamericanos. 27 de enero de 2003. Los inspectores de la ONU reportan que aunque hay materiales sin declarar, realmente no hay evidencias tangibles de que Irak posea armas químicas o nucleares.
Colin Powell se compromete nuevamente a presentar pruebas de lo contrario. 3 de febrero. Saddam Hussein declina una oferta de Turquía para asilarse en ese país y evitar así la inminente guerra. 5 de febrero de 2003. Colin Powell finalmente presenta ante el Consejo de Seguridad de la ONU las evidencias de que Irak tiene programas de desarrollo de armas de destrucción masiva. Se trata de comunicaciones tácticas iraquíes interceptadas e imágenes satelitales. El embajador iraquí ante la ONU, Mohamed Al-Duri, asegura que las pruebas son falsificaciones. 7 de febrero del 2003. Estados Unidos rompe oficialmente relaciones diplomáticas con Irak. 11 de febrero de 2003. China se une a Francia y Alemania en su oposición a la guerra en Irak. La cadena Al Jazeera difunde una grabación donde presuntamente Osama Bin Laden insta a los musulmanes a enfrentar a Estados Unidos en caso de que ataque Irak. La Casa Blanca se adelanta a declarar esta grabación como prueba de un nexo directo de Irak con Al-Qaeda. Sin embargo, nadie parece tomar en cuenta que en ocasiones anteriores el propio Bin Laden ha llamado a Saddam Hussein socialista y apóstata, pues no es pro-Hussein, sino meramente anti-yanqui. 14 de febrero de 2003. Los inspectores de la ONU rinden un nuevo informe, notando la cooperación del gobierno iraquí, pero aclarando también que Hussein debe responder por los misiles en su posesión, ya que tras un examen muy detallado, determinaron que tenían un alcance de vuelo mayor a los 150 kilómetros permitidos por las resoluciones de la ONU. Durante este fin de semana, millones de personas salen a las calles de cientos de ciudades de todo el mundo para expresar su oposición a la posible guerra. Mientras tanto, Bush mantiene el envío de tropas a la zona del Golfo Pérsico. 27 de febrero de 2003. Irak acepta destruir los misiles Al-Samud en su posesión, pues estos exceden las limitaciones impuestas por la ONU. Según reportes de los inspectores, Irak tiene un estimado de 120 misiles. 6 de marzo del 2003. Irak destruye un tercio de sus misiles prohibidos en la víspera de un nuevo informe ante el Consejo de Seguridad sobre su desarme. Se reporta que 3 civiles murieron en un ataque de la aviación aliada estadounidense-británica al este de Bagdad. Irak se prepara para lo peor y por las calles de Bagdad se levantan posiciones de combate y emplazan policías con fusiles automáticos. Entre tanto, centenares de rusos abandonan el país en vuelos fletados por su gobierno. 16 de marzo de 2003. Los líderes de España, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos se reúnen en las Islas Azores para hablar del fracaso de los esfuerzos para desarmar a Hussein y expresar su compromiso de apoyar un futuro de paz y prosperidad para Irak. En un último intento por evitar la guerra, los inspectores de la ONU reportan la exitosa destrucción de 70 misiles Al-Samud y 42 ojivas Al-Samud II desde el 1 de marzo. 17 de marzo de 2003. George W. Bush lanza un ultimátum a Saddam Hussein para que abandone Irak junto con sus hijos en un plazo de 48 horas. Hussein se niega y en un arranque de provocación responde que mejor sean Bush y su familia quienes deben abandonar su país. Ante la inminencia del conflicto armado, la ONU se apresura a retirar a todo su personal en Irak. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. 19 de marzo de 2003. Vencido el plazo y en medio de un gran suspenso mediático, se inician los bombardeos contra Irak en la llamada Operación Libertad Iraquí. Según cálculos preliminares, se espera tener 2 millones de refugiados y 10 millones de personas hambrientas. La guerra costará entre 95.000 y 200.000 millones de dólares. Como comparación, se gastaron 12.000 millones de dólares en la intervención armada contra Afganistán del 2002. Y la historia aún se sigue escribiendo. Antes de finalizar, que conste que aquí apenas les hemos planteado la información más básica y elemental para tratar de entender la situación actual en Irak. Realmente es muy difícil resumir el panorama completo y todos los puntos de vista involucrados en tan poco tiempo. Así que por favor, no se autoimpongan limitaciones y busquen informarse todo lo posible y no se atengan solo a las opiniones de alguien más. No insulten su propio derecho al libre albedrío y el criterio propio, por favor. Para comentarios, quejas, acotaciones y todo lo que quieran decir, sírvanse de hacer uso del correo electrónico warpig@985.com.mx. Lamentablemente no contamos con servicio de repartición, venta o renta de copias de lo que escucharon, así que mejor estén atentos cuando se transmita este programa en su repetición de segunda vuelta. Data es una labor radiofónica producida y dirigida por el Warpig, Fernando Benavides y Rodrigo Enciso. La redacción e investigación fueron realizadas por Uriel A. Durán. Las voces que escucharon fueron las de Fernanda Tapia y José Labat. Data es una producción de Radioactivo.